glúcidos. Uno es el glicerol, el otro es lactato y el otro es la alanina. En el lactato la máxima producción es el ciclo de Cori. Mandamos glucosa al músculo, el músculo hace por una actividad intensa, por una glucólisis en anaerobiosis, o sea con menos oxígeno, y produce lactato. El lactato es el que vuelve al hígado y puede fabricar glucosa. Y le restituye o le repone la glucosa al resto de los órganos. Y si ven el dibujito, la grasa en este tipo de estados está quieta. O sea, porque no comamos 4 horas, no movilizamos grasas. Siguen en el lugar como les digo. Entonces, resumiendo el ayuno temprano, ¿qué procesos hay activados? La glucosa sanguínea ha disminuido, por lo tanto, la insulina ha disminuido, sigue el mismo sentido que la glucosa, y el glucagón es el que se ha incrementado. El glucagón es la señal del estado de ayuno. El glucagón dispara la movilización del glucógeno, disuelve el glucógeno porque necesitamos glucosa. En general hay muy baja utilización de los aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Que no estamos destruyendo proteínas en estos estados de ayuno temprano como fuente de energía. Y la lipogénesis está restringida. O sea, en términos generales, en el balance energético, en el ayuno temprano, que es después de comer o hasta que volvemos a comer, con el glucógeno debería alcanzar y con esa gluconeogénesis a partir de la alanina. Entonces, el resultado neto incrementa los niveles de glucosa en sangre por ese aporte del glucógeno. O en vez de incrementar, mantenemos los niveles de glucosa porque no ha habido esa diferencia. Y se activan, eso sí está, para que puedan ustedes señalar una diferencia con el ayuno, con la dieta normal, con el estado de nutrición normal, está activado mucho más el ciclo de Cori y el ciclo de la alanina, porque hay una síntesis, digamos, anovo o gluconeogénesis de la glucosa. Entonces, ¿qué hay en un ayuno temprano? Glucógeno lisis y glucógeno génesis. ¿Cuál es el objetivo? Producción de glucosa. ¿Qué pasa en el ayuno prolongado? Consideremos ayuno prolongado, ya hemos dicho, cuando han pasado más de 12 horas, que ya no sería un estado fisiológico, aunque hay mucha gente, como les decía, que puede llegar a estados de ayuno prolongado, pero en general no es un estado fisiológico. ¿Qué pasa cuando pasan esos ayunos de 4, 5, 6 horas, lo que uno habitualmente tiene? ¿Qué hace que vuelvas a comer? El hambre. O sea, el hambre es un mecanismo como de defensa del organismo para restituir la glucosa que te está faltando. Pero ¿qué pasa cuando hay gente que está habituada? O por razones de enfermedad o por razones de distintas causas. Un ayuno prolongado. El intestino no tiene aporte de nada. Las células del páncreas que van a estar estimuladas, glucosa baja, van a ser glucagón. Glucagón, ¿a dónde va a actuar? Principalmente a nivel del hígado, para decirle, necesito glucosa, fabriquen glucosa de algún lado. No estamos incorporando hidratos de carbono, no estamos incorporando nada. Entonces tiene que ir a lo que tiene adentro, destruirlo, cortarlo, pero necesita glucosa. ¿Cuál va a ser la producción de glucosa en este caso? De lo que eche mano. Le queda proteínas y le queda ácidos grasos. Proteínas, le es más fácil. Entonces, las proteínas, ¿qué va a hacer? Suponiendo que ha completado su síntesis, o sea que no está en producción. En general, los fenómenos que son opuestos no se activan juntos. Si estoy fabricando proteínas para síntesis, no puedo estar catabolizando. Pero obviamente en este estado que necesita glucosa, que desde el punto de vista de emergencia es mucho más necesario, se frena la producción de proteínas. Estamos en degradar las proteínas para obtener glucosa. ¿Cómo es el proceso? Gluconeogénesis a partir de las cadenas carbonadas o las fuentes que eran hacia los costados, digamos. Me va haciendo calor. Y eso con hecho gimnasio.
Lo otro que tenemos para que genere glucosa, no glucosa, para que genere energía, son los ácidos grasos. ¿Cómo hacemos con los ácidos grasos? En estos estados de ayuno prolongado se va a fabricar, se va a hidrolizar, se va a destruir el ácido graso. Entonces vamos a tener por un lado la cadena de los 3 átomos de carbono, glicerol, y por otro lado los ácidos grasos. El glicerol puede entrar al hígado y puede ser vía, acuérdense que el glicerol es una de las fuentes gluconeogénicas para producir glucosa. Puede entrar a formar nuevamente glucosa y poder hacer el ciclo de Krebs. Pero los ácidos grasos van a producir, si pueden formar, a ver dónde está el dibujito, el ácido, ahí está, van a producir los ácidos grasos. Estos ácidos grasos, en la grasa, en un ayuno prolongado, solo pueden ser utilizados por el músculo. Pero los cuerpos cetónicos que se forman en ese proceso de hidrólisis o degradación de los ácidos grasos sí pueden ser utilizados por el cerebro. Ven ustedes que los cuerpos cetónicos, que está escrito en inglés, pueden ser utilizados tanto por el músculo como por el cerebro para utilizar la energía, no para producir glucosa. Pero como lo que necesitamos en el fondo o en el fin último es la energía, está subsanado. De todas maneras, el cerebro no puede funcionar solo con cuerpos cetónicos. Los libros hablan de un porcentaje distinto de acuerdo a él, pero necesitan un porcentaje de glucosa. Y la otra producción de glucosa es por la alanina del ciclo de Cori o el ciclo de la alanina, que lo produce especialmente el músculo. Entonces, resumiendo, ¿qué pasa en un ayuno prolongado? Gluconeogénesis a partir de los 3 elementos que hemos dicho que son los responsables: lactato, glicerol y alanina. Lactato venía del ciclo de Cori, glicerol de la hidrólisis de los ácidos grasos y alanina de las proteínas. Proteólisis muscular con liberación de alanina, glutamina, glicina, piruvato, cualquiera de los componentes que puedan ser capaces de incorporarse al ciclo de Krebs y producir energía. Y lipólisis. Vamos a destruir la grasa para oxidar a los ácidos grasos en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Fabricación de cuerpos cetónicos, que va a ser utilizado por el cerebro, por ejemplo, y se va a producir, si esto se prolonga en el tiempo, un agotamiento de los depósitos de grasa. Entonces, aquí es importante que lo volvamos a ver separado por órganos. ¿Qué pasa en el hígado? Gluconeogénesis. Cetogénesis a partir de lípidos para consumo en cerebro y músculo. Y lipólisis para poder obtener energía. En el tejido adiposo, obviamente lipólisis. Y en el músculo, proteólisis. Entonces, si yo les digo, para que en el tejido adiposo haya lipólisis, tiene que estar la glucosa, la insulina aumentada o disminuida. La insulina alta inhibe la destrucción de grasa por parte de la lipólisis, la destrucción del lípido. Por eso hay una patología que algunas deben haberlo escuchado nombrar, que se llama insulinoresistencia, donde la insulina alta inhibe destrucción de grasa. Entonces, en general, la insulinoresistencia está asociada con aumentos de peso importantes, porque no puede el organismo, por tener la insulina alta, que encima es inútil porque no es activa, no es efectiva, no puede destruir la grasa. Entonces, eso sería una insulinoresistencia, que ahora vamos a ver que está dentro de un tipo de diabetes tipo 2. La tiroides casi regula todo, pero directamente tiene que ver la insulinoresistencia, que se llama síndrome metabólico, tiene que ver con la insulina. Profe, Sí. yo tengo 70 años, tengo resistencia de insulina. Resistencia a la insulina. Entonces ya puedes justificar por qué está mal. Cree que se máquinas.
No, sí se trata, ¿no? Y hoy sí hay medicación para poder bajar la insulina y lograr que sea efectiva. La insulina es como si fuese el que abre la puerta a la glucosa. Sin la insulina no puede entrar la glucosa a la célula. Entonces, si vos tienes una insulina inútil o que no se puede, en realidad es un error del receptor, no es funcional, hay que lograr que esa insulina te haga el efecto de abrir la puerta y pasar la glucosa dentro de la célula. Profe, en la actividad física, en el único caso que la insulina va al músculo, se hace permeable para que la insulina pase. Para que la glucosa pase. La glucosa pasa siempre. Pero cuando, por ejemplo, uno es insulino dependiente, generalmente se le aconseja la actividad física como algo... Pero ¿sabes por qué ahí? Porque como vos le estás dando insulina al paciente de forma arbitraria, no le estás generando demanda. En un sano, la suba de la glucosa libera el páncreas solo. También vos le estás poniendo al azar sin saber si está o no necesitando. Entonces, te piden que hagas gimnasia para que no haya, porque si no va a ser una hipoglucemia si vos no la estás utilizando, para que haga el ciclo. O sea, ese es el problema cuando vos desde la medicación estás dando sin saber si el organismo realmente lo necesita. Pero es por eso, o lo mismo que te dicen que consumas algo de glucosa para que tengas sobre qué actuar, porque si no aumenta la cantidad de insulina y va a secuestrar la glucosa del cuerpo. Un caso, un alumnito que a él lo tenía, les pinchaba para saber el grado de glucosa en sangre, para ver si podía o no podía hacer actividad física. Y si la tiene muy bajita, no. Por eso te digo, él siempre se pinchaba y él tenía una tablita donde medía, ella se conoce solito, ya le habían enseñado. Entonces él antes de hacer actividad física, él se pinchaba. Sí, porque si está muy baja vas a hipoglucemia. Y la hipoglucemia es mucho más grave que la hiperglucemia. Y siempre, especialmente el cerebro. Una hora antes creo que me contaba que ella venía comiendo. Claro. Para poder. Pero en el diabético, ahora lo vamos a ver, el problema es que vos puedes consumir y puedes tener valores altos en sangre, pero lo que tienes es bajo dentro de la célula, porque lo que está incapacitado es de incorporar la glucosa a la célula. Por lo tanto, la glucólisis esta no la puede hacer porque el órgano, el hígado, quien sea, siente que está en un ayuno importante, no tiene azúcar, el azúcar lo tiene afuera, extrahepático, en la circulación, en la sangre. Entonces ahí lo que le falta, le das la insulina, incorpora y acelera el proceso. Pero digamos, esas ya serían patologías que hay que verlas como patologías. La vamos a ver como para entender qué pasa cuando sube o cuando baja la glucosa. ¿Qué pasa en la actividad física intensa? Esto un poco ya lo hemos conversado, pero está especialmente exacerbado todo lo que es el ciclo de Cori y el ciclo de la alanina. O sea, de por sí la actividad física, de por sí el músculo tiene una actividad, hablemos de los que se mueven sin voluntad, como pueden ser el de los pulmones, el del corazón, necesitan una alimentación de glucosa, de energía para poder moverse. Cuando la actividad es intensa, necesitan más. Por lo tanto, este proceso está mucho más exacerbado. Entonces vamos a necesitar más glucólisis y este ciclo se renueva. Muchas veces dicen que el dolor de la gente que no tiene mucha actividad física es por esa acumulación de lactato. Cuando te duele el músculo después de haber hecho gimnasia por ácido láctico. ¿Qué pasa en la obesidad? En la obesidad, ustedes ya, después de haber visto todo este metabolismo, ya pueden entender qué pasa en una obesidad. La obesidad, que ustedes habrán visto que se la mide, o se la indica, o se la puede como tabular con el índice de masa corporal. Lo que hay es una falla en la ingesta. Uno incorpora mucho más alimento del que necesita, porque en realidad lo que le falla es el sistema de saciedad. O sea, uno no siente que ya es suficiente, que ya lo que ha consumido alcanza, sino que en un trastorno del control de la ingesta, digamos, hay muchas causas o hipótesis de qué es lo que pasa realmente, pero se cree que es un control neurológico o desórdenes hormonales, como el que aquí sí tiene que ver el hipotiroidismo. Entonces, ¿qué hay en una obesidad? Un aumento de la ingesta. Y por otro lado, por el mismo sobrepeso, hay una disminución del gasto porque no se puede mover, porque hace menos actividad física, menos movimiento. Y es un círculo que se retroalimenta. No come más, se mueve menos, entonces tiene más sedentarismo, menos gasto y produce, por lo tanto, la obesidad. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista metabólico? Cuando uno incorpora muchísimo más lípidos que hidratos de carbono,
es como que se satura el acetil-CoA. Entonces, hay mucho más acetil-CoA del que es capaz de formar la cadena hidrocarbonada. Entonces, es como que se dirige todo a la síntesis de la grasa, de los ácidos grasos y de los depósitos. Y, por otro lado, de los cuerpos cetónicos y del colesterol y de los ácidos grasos. Eso es lo que pasa en un obeso. Entonces, la capacidad de almacenar carbohidratos en forma de glucógeno, igual que la de la proteína, es limitada. O sea, uno puede incorporar mucho, pero llega un momento que el organismo no tiene capacidad para guardarlo. Entonces, en cambio, sí, los depósitos de grasa tienen capacidad casi ilimitada, por eso hay gente que pesa 200, 300 kilos, porque ese depósito se puede expandir con facilidad para dar cabida a niveles increíbles de ácidos grasos. Entonces, los alimentos que no se consumen como energía, que no los consume el organismo, que no los necesita, los almacena. Y por lo tanto, esa forma de almacenaje, lo más importante, es la grasa y lo que da origen a la obesidad. Y ahora vemos la diabetes. La diabetes hay de dos tipos, en términos generales, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la que no produce insulina, es un páncreas enfermo, agotado por distintas causas, algunas son virósicas, hay distintos motivos, autoinmunes, pero el páncreas no puede fabricar más insulina. Entonces, uno sube los valores de glucosa por la incorporación de la ingesta y no se fabrica insulina. Por lo tanto, eso que uno lo lleva a circulación no puede entrar a los tejidos. La insulina tiene como función específica la de incorporar o la de permitir la incorporación de la glucosa dentro de la célula. Entonces empieza a subir el valor de glucosa en sangre y no entra a la célula. La célula dice, tengo hambre, y la glucosa está afuera y no puede introducirse. Entonces, ya vamos a ir viendo los dos puntos, pero lo que pasa en realidad es que la célula no tiene glucosa, no tiene energía. Entonces, ¿qué va a hacer si necesita energía? Va a ir a producir glucosa de donde pueda, va a ir a usar las proteínas o va a ir a utilizar las grasas. La de tipo 2 produce insulina, pero no funciona. Es una falla, algunos dicen en los receptores, pero lo concreto es que se denomina insulinoresistencia. Si uno dosa la insulina en el tipo 2, la insulina está alta. Si la dosa en el tipo 1, va a ser insulino dependiente. No puede dar. En cambio, la del tipo 2 le dan medicación para que pueda producir un poco más de insulina desde el hígado o hacerla más funcional. Los niveles elevados de glucosa también en sangre producen siempre daño a nivel renal también. ¿Puede ser? Claro. Por eso que la mayoría de los pacientes que tienen ese tipo de enfermedad. La diabetes a la larga, los 20, 30 años de diabéticos tienen problemas renales. Rompen o destruyen estructuras en el riñón. Sí, digamos, eso ya es ir a otro tipo de problemas que son como consecuencia. También hay lesión a nivel de la vista, lesión a nivel de los endotelios, mucha vasculitis, digamos, pero eso es cuando mucho tiempo ha sido diabético y no es concretamente de las vías metabólicas. Nosotros nos vamos a enfocar ahora en esto, que sería lo más fácil para entender para nosotros. Entonces, ¿qué pasa en las diabetes tipo 2 y tipo 1? En la de tipo 2 era que estaba afectada la actividad de los receptores y producía resistencia de la insulina. Entonces, adentro de la célula hemos dicho, no tenemos glucosa. Entonces necesita glucosa o necesita energía. ¿Qué va a hacer la célula? Glucogenólisis. Va a ir a buscar la azúcar de donde pueda, la glucosa. Entonces destruye el glucógeno, glucogenólisis, para que pueda aumentar la glucosa circulante. Entonces, ¿cuál es el efecto? Empeora el cuadro, aumenta la glucosa para ir a los otros tejidos. Gracias a esa glucosa del glucógeno o de otra fuente, puede tener glucólisis y tiene un aporte energético. Y si no, el lipogénico va a destruir las grasas para producir. Cuando en las diabetes, en las dos,
La glucosa que está en circulación está alta, pero adentro de la célula, del hígado, del músculo, no entra, porque lo que falla es la insulina, que es la capaz de meterla, de abrir la puerta para que la glucosa pase. En un caso porque le falta insulina y en el otro caso porque es una insulina no funcional. Entonces, dentro del hígado o dentro de las células no hay azúcar, no hay glucosa, no hay energía. Entonces necesita producir glucosa porque está sintiendo el proceso como si tuviera hambre. Entonces va a utilizar los otros mecanismos que tiene para fabricar glucosa, que son la glucogenolisis, destruye el glucógeno para fabricar glucosa, o la gluconeogénesis a partir de otros compuestos, que son glucogenolisis en principio, para que pueda producir la glucólisis, y la destrucción del lípido para poder hacer un aporte energético. Al destruir, al generar la glucogenolisis, aumenta la glucosa, para irse también a los otros órganos, si es que el hígado es distribuidor de glucosa del resto. Por lo tanto, empeora el cuadro, porque aumenta más la glucosa. Profe, yo no había visto un caso muy impresionante por la forma en que lo manejaban en Estados Unidos. Hay un jugador de fútbol americano, se ve que a nivel nacional es muy importante, digamos como Messi aquí, y él es diabético, es insulino dependiente, pero era impresionante. Supongamos que cada 10 minutos del juego le estaban controlando todos los niveles y lo tenían que pinchar y todo, pero en un cuerpo técnico como de 5 personas más o menos, que estaban constantemente. Sí, cuando hacen actividad física intensa, vos tendrías que medir cómo es el consumo. Cierta similitud con el radio, o sea, muy... Sí. Vos imagínate que desde afuera tienes que medir lo que el organismo de todos nosotros que somos sanos lo puede hacer automáticamente, regulándolo a través de los niveles de glucosa. Sí, O sea, lo que sí es todo, difícil de ser y qué peligro. todo programado salía corriendo. Yo he escuchado una vez que en los gimnasios, bueno, Marcelo tal vez sabe más, hay gente que se pone insulina porque como la insulina te ayuda a meter más glucosa dentro de los músculos, podrías vos generar un mayor desarrollo muscular, pero es re peligroso porque vos puedes hacer una hipoglucemia y la hipoglucemia te puede matar. Lo mismo que me acuerdo cuando hacía maratón, había personas que tomaban, sí le contaba un día al profe, no me puedo acordar el nombre del remedio para que, digamos, porque ellos decían que así se les iba a abrir los pulmones, iban a poder cambiar el aire. Pero bueno, eso que se tomaba, ¿cómo se llamaba que tuvo Maradona en el mundial, epinefrina, ¿no era? Sí, eso hacían. Que es un broncodilatador, pero cuando estás con una bronquitis se lo tomaba para mejorar la capacidad respiratoria. Sí, eso sí. Pero bueno, eso no tiene que ver con el metabolismo. Y el tejido adiposo, esto no lo hemos dicho. Ahí está la diferencia entre el síntoma clínico de una insulina, de una diabetes tipo 1 a una diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, siempre imaginándonos hasta que no lo diagnostican, ¿no? Mientras está con el proceso todo, digamos, florido de esta glucosa alta, porque una vez que está medicado se supone que estamos comparándonos con una persona normal. Entonces imaginamos el diabético no diagnosticado, tipo 1, y que está en ese proceso de glucosa alta y que no está las células con glucosa. Ustedes van a ver que baja mucho de peso. Y el motivo es porque, como la célula necesita energía, utiliza la grasa y empieza una lipólisis excesiva donde va a ir bajando de peso. En cambio, en la diabetes tipo 2, donde la insulina está alta, pero no es funcional, está bloqueado al revés la lipogénesis, la lipólisis. Por lo tanto, el paciente aumenta de peso. ¿Sí? En cualquier caso, digamos, siempre todo primero de después los líquidos. Es como que les resulta más rápido, más fácil, pero es hasta un punto. Después, no, porque hay estructuras que son fundamentales. Pero a una persona que hace una dieta medio cortita, no baja de grasa, destruye músculo. En cambio, si vos hicieses una dieta equilibrada, donde le das un aporte, donde vos crees que no va a ir a destruir tu músculo, y haces actividad física para estimular la lipólisis, vas a poder bajar de peso. Pero en teoría, si vos dices, ¿cuál le queda más cómodo? Sin duda la glucosa del hidrato de carbono. En segundo lugar, le queda más cómodo la proteína. Y después la grasa. Pero es hasta un punto. No sé si lo he puesto en esta, donde te dice más o menos cuál es el nivel donde lo frena, la misma lipólisis lo frena y sigue con la destrucción de la grasa.
Pero con esto también tenemos que llegar a conclusiones de lo que es para ustedes la alimentación saludable, y es ver qué importante que es no hacer ayunos tan largos, porque lejos de estar mejorando, estamos exigiendo o destruyéndonos la proteína o evitando que se fabriquen estructuras que son correctas. Uno está como no balanceando las actividades normales del organismo. Una dieta sola para la grasa no serviría, salvo que lo hagas estar en un estado de ayuno tan largo que vas a una lipólisis, pero que puede correr el riesgo de que destruya primero pierda todos los músculos, pierda las proteínas, le caiga el pelo, tenga peor la piel, pero flaco. Volviendo un poquito a lo de la diabetes, que hay el tipo 1, el paciente baja de peso. Baja mucho de peso. Vos al paciente cuando le llega el diagnóstico está muy deteriorado y bajado de El peso. tipo 2 es al revés, aumenta. Quería poner un ejemplo. Porque el nivel de insulina es alto. Sí. Pasa que mi abuelo tenía diabético y al principio aumentó muchísimo el peso y después ha bajado. ¿Qué tipo de diabetes era? Y no sé. ¿Se ponía insulina? ¿Se inyectaba? No. ¿No? Él es diabético, por eso no termina de entender. Que al principio era muy gordo. Bueno, pero probablemente es muy gordo hasta que le han hecho el diagnóstico. Después de ha bajado cuando empezó el tratamiento. O sea, el tema es, aquí lo estamos describiendo antes de entrar al tratamiento. Y él es gordo, y ha bajado bastante. ¿Ese pone insulina? No te he entendido. No, la tipo 2. Todavía no, pero él no sigue ningún tratamiento porque no quiere. Bueno, él estaría en el caso como si no estuviera con tratamiento. La metformina le dan ahora a la insulina y se revierte muchísimo. Yo creo que son dependientes de insulina y el tipo 1, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, mi abuelo se pone insulina antes de comer. Es que es lo correcto para que tengas después sustrato sobre que actuar la insulina. Porque si vos te pones y no has comido nada, te va a hacer una hipoglucemia, porque va a incorporar todo el azúcar que tengas. Profe, ¿qué es lo que pasa en la diabetes gestacional? ¿Dónde está? En la diabetes gestacional, ¿qué es lo que pasa? Porque Y es, digamos, parecido. Sin duda, por lo menos en la experiencia nuestra, la diabetes gestacional es una paciente que va a hacer una diabetes tipo 2 cuando sea adulta. O sea, es una falla de la insulina que se ha manifestado en ese momento por otras causas que tienen que ver con el embarazo. Pero desde el punto de vista... de 38 años, ella quedó embarazada, pero de todo. Primero le ha dado hipertensión y después la diabetes gestacional se estaba súper controlada, pero todo. Pero ella tal vez termina el embarazo y vuelve a sus parámetros normales y es una persona normal. Pero ella va a tener seguro una condena. Porque es genético en algunos casos. De alto peso. Eso ya me lo pueden contestar ustedes. ¿Por qué las mamás que son diabéticas o que van a atender a la diabetes tienen bebé de alto peso? ¿Quién tiene el problema de la diabetes, la madre o el hijo? La madre. Entonces, ¿la madre tiene mucha azúcar en sangre? Muchísima. Entonces, ¿a quién le está dando de comer a ese bebé? No es normal eso. O sea, un bebé de alto peso es un riesgo porque estamos generando, digamos, para el parto, qué sé yo. Pero en general, cuando las madres tienen chicos de más de 4 o 5 kilos, seguro hay una diabetes o no tratada o no diagnosticada. Pero es porque le estás dando más alimento. No sé quién había hecho la pregunta de la mamá diabética. Son chicos grandes. Tanto peso. ¿Creen que es hermoso? Sí, pero no. O sea, el bebé puede ser totalmente sano, pero ha habido como una hiperalimentación desde la mamá porque tenía mucho más glucosa en la sangre. Y la que tenía el problema de incorporar la glucosa a sus tejidos era la mamá, pero el bebé... Sí, se dice que se hereda la predisposición. Hoy se sabe que si vos tienes... Imagínate que te lo puedes diagnosticar cuando sos chica, que vos vas a tener la predisposición a la diabetes, pero si vos evitas la obesidad
y tienes una dieta equilibrada, con no tanto hidrato de carbono como para agotar ese páncreas, puede no aparecer. O sea, hoy se sabe, o incluso antes se lo diagnosticaba cuando la diabetes tipo 2 estaba, pero hoy el síndrome metabólico, que es previo, se cree que si lo tratan cuando hay síndrome metabólico, no llegarías a ser diabética después. Y la peor es la no tratada. Si vos estás bien tratado, tengas una o la otra, pero se supone que la tipo 1 es más seria porque no tienes nada de insulina, entonces todo te lo tienen que aportar. Pero si vos te pones la insulina de forma correcta y respondes a ese tratamiento, puedes hacer una vida totalmente normal. Pero la tipo 2, no tratada, como cuenta ella de su abuelo, también es mala. Bueno. Y esto un poco para entender que también los fenómenos del hambre es un fenómeno bioquímico. ¿Por qué sentimos hambre? O mejor dicho, ¿para qué sentimos hambre? El hambre es un mecanismo de defensa del organismo para que no nos muramos. ¿Para qué tenemos hambre? Para incorporar el alimento que nos hace falta. ¿Se imagina si no existiese el hambre y uno, si está muy distraído con el trabajo, con lo que sea, y no comería? Entonces, al no sentir el hambre, nosotros dejaríamos de incorporar los nutrientes que el organismo necesita. Entonces, ¿el hambre para qué sirve? Para cubrir las necesidades de sobrevivir de los nutrientes para poder sobrevivir. ¿Y para qué? Para mantener la estructura y las funciones celulares especialmente y proveer, como hemos dicho ya reiteradamente, la energía para realizar un trabajo útil. ¿Cómo se genera la sensación de hambre? Eso sí que es interesante para que ustedes después, cuando sean profesionales, hagan estudios de investigación y todo eso. Dice que en algunos libros donde estudian la historia de la alimentación, antes el hombre primitivo comería, digamos así, porque no hay nada científicamente demostrado, todo el día. En cambio, esto de tener horarios para comer, tipos de comida, que a la mañana comemos una cosa, que al mediodía otra, serían conductas sociales que van generando una rutina y por lo tanto van generando en el organismo también respuestas a esos tipos de alimentación o horarios de alimentación que uno le da. En general, se generan hábitos. Nosotros, ¿por qué tenemos hambre al mediodía en general? Y porque estamos acostumbrados a comer. En aquellos países donde el almuerzo se pasa y en un desayuno es importante y probablemente tienen más hambre en el horario del almuerzo, porque son conductas o son hábitos sociales que se van como incorporando. Entonces, ¿qué es primero? ¿La psiquis, el hábito, la costumbre o la necesidad fisiológica? Todo se va complementando porque uno va haciendo esa educación desde que son chicos. Entonces, ¿cómo se genera el hambre? Porque una rutina. Uno sabe que a las 12 hay que comer y por lo general tiene más hambre. Porque ve los alimentos, los ves, los deseas y por lo tanto tú quieres comer. O por los caracteres organolépticos. Cuando ves un olor rico, un sabor, una textura de alguna cosa que te guste, sea o no sea el horario de la comida y probablemente si estás en un ayuno te va a dar ganas de comer. Lo otro serían biológicos. Y esto me ha parecido interesante que contarles porque que antes, o sea, para cada uno he hecho estudios de imaginar por qué daba la sensación de hambre, o sea, qué generaba esa sensación de hambre. Y bueno, miren las teorías de lo que había. Cannon y Washburn proponían la teoría de la contracción del estómago, que decía que sentíamos hambre cuando el estómago se contraía, como que ese era el signo o el síntoma que hacía que nosotros podamos sentir hambre. Después había una teoría glucostática, donde decía que la sensación de hambre era cuando bajaba la glucosa en el organismo. Entonces, después de determinado nivel, impactaba a nivel cerebral la sensación. Bueno, el hambre es un estímulo neurológico. Pero yo he llegado a medir insulina y glucosas bajísimas y la paciente sentirse perfecta. O sea, evidentemente depende de cada uno. Y hay gente que dice que no puede pasar más de media hora desde que se levanta y tiene que tomar algo, un café, algo endulzado con azúcar. O sea, como también depende del hábito alimenticio de cada uno. La teoría de la insulina también dice que la insulina sería la que define el nivel y que impacta al cerebro para tener hambre. Otra teoría, todas estas son teorías que han hecho sus trabajos de investigación para demostrar de que esta podría ser la causa por la que se tiene el hambre.
que es la elevación del nivel plasmático de ácidos grasos. ¿Por qué elevación y no baja? Eso también me pueden contestar ustedes. ¿Por qué la elevación de los ácidos grasos sería el motivo de tener hambre? Bien, eso es. Porque como siempre necesitamos producir glucosa, necesitamos producir energía, en un estado de hambre largo, el último que vamos es a las grasas. Entonces, en cuanto los ácidos grasos suben, evidentemente hace rato que no comemos nada. Entonces, sería el síntoma para que tengamos hambre, la señal. Y este es el más nuevo, que es donde ustedes seguramente tienen que investigar algo para que los gorditos no comamos. Dice que sí, hay muchos trabajos que están pensando, porque ¿dónde está el secreto de hacer bajar a una persona que no tenga hambre? O que no tenga hambre desmedido. Y bueno, esta proteína que se sintetiza en el intestino, que se llama leptina, parecería que sería la gran maestra de cómo bajar y subir. Hay muchísimos trabajos y los próximos los van a hacer ustedes. No, la espirulina es un alimento, es un nutriente, es como si fuese una vitamina natural. Ahora sale chicle de eso, profesora. ¿De leptina? Usted está viendo en la publicidad que sale en México. ¿Con qué objetivo? ¿Para quitar el apetito? Para quitar el apetito. Y había que comer fume 2 cuando esté para agarrar hambre o media hora antes cuando fume ya tiene el hábito de comer. Ah, mira vos. No sabía que habían hecho chicles. Pero bueno, ahí está el... ¿Quitar el apetito? Es una alga, ¿no? Muchas veces de ese tipo de cosas que son naturales, uno, digamos, si solo valía la propaganda, son magníficos, y después la realidad, no. Pero bueno, hay que leer el fundamento científico a ver si tiene asidero o no. En el cáncer, ¿qué pasa en el cáncer? ¿Bajan o suben de peso? Obviamente estamos hablando siempre antes del diagnóstico. Han visto que en general un paciente con cáncer, cuando se lo diagnostica, ha bajado muchísimo de peso. Y el por qué ya lo pueden ustedes entender desde lo metabólico. Es distinto al ayuno, es mucho más parecido a lo que se llama una injuria, que las injurias desde el punto de vista médico se les llama las inflamaciones, las infecciones o las lesiones traumáticas. Esa es la explicación. El tumor produce altas cantidades de lactato. ¿Qué hace el lactato? Ya me pueden contestar ustedes también. ¿Qué hace? Glucosa. Pero produce altos niveles de glucosa. Y si vos produces altos niveles de glucosa, la glucosa va a salir. ¿Y por qué va a bajar de peso? No, porque justamente esto de la producción de glucosa a nivel tienen una alta producción, pero estimula especialmente lo que es la lipólisis, porque el alto valor de la glucosa cree el organismo que está en hambre. Entonces estimula para producir más energía, porque este lactato no puede ser utilizado. La glucosa no puede ser utilizada necesariamente. Las células cancerígenas tienen una tasa de reproducción muy alta, entonces está como con un gasto energético importante. Pero este sería el motivo por el que se bajaría de peso. Genera una intolerancia a la glucosa, la producción de glucosa a través de este lactato no puede ser utilizada, entonces el organismo necesita producir energía, y hay una... Ahí están los motivos. El tumor produce altas cantidades de lactato. El lactato hace gluconeogénesis. Se produce una intolerancia a la glucosa. Intolerancia quiere decir que no la puede usar, que está como bloqueado a la utilización de la glucosa. Entonces la célula empieza a sentir hambre. Entonces va a tener que producir de alguna manera glucosa o energía. Aumenta la tasa de gluconeogénesis y por lo tanto se activa la lipólisis adiposa. O sea, hay una pérdida de grasa porque necesita energía. Y de por sí el tumor tiene un alto recambio de producción, se multiplica medio a lo loco, necesita más energía. Entonces por eso baja de peso. Y como hay una gluconeogénesis activada, también va a destruir las proteínas. A ver, creo que este era el... Muy bien. Se fija.
voy a hablar.